Al principio, cuando yo empecé a estudiar Java, estuvimos hablando que existen dos tipos de datos. Existen los objetos y los datos primitivos. Y yo no entendía exactamente por qué existen este tipo de datos. Este tipo de datos, como podemos ver, lo que lo he recogido aquí, entre ellos son la mayoría números, pero también está el booleano y el char. A simple vista, si estás empezando en el mundo de Java, no vas a ver una diferencia grande, ya que un byte, tú puedes definirlo también como, por ejemplo, igual a 1, a nuestra variable de tipo byte, de tipo primitivo, es igual a 1, y nuestro byte con nuestra clase también lo podemos definir como 1. Esto me generó un problema, ya que digo, bueno, ¿y yo para qué quiero tener dos tipos de byte? La única diferencia que veo es, uno, mi editor de texto me lo está poniendo en azul, y el segundo, que tiene la B en mayúscula, es decir, que empieza como una letra mayúscula, pero yo no sería capaz de ver qué es la diferencia. Pero esto sí que trae una gran diferencia en el mundo de Java, ya que byte per se, como ya hemos dicho antes, son datos primitivos. Los datos primitivos son datos estáticos que usamos en Java con valores por defecto y que no admiten nulos. Lo que quiere decir es que la diferencia entre usar un byte primitivo y un byte de clase es simplemente que si yo, en vez de inicializar la variable de cada uno de ellos, es que nuestro byte de tipo primitivo se inicializará con el valor 0, siempre y cuando no indiquemos ningún tipo de otro dato. Y además de ello, nosotros no podremos de ninguna forma apuntar un dato primitivo a nulo, ya que esto, al tener un valor por defecto, no admite nulos. Y claro, la diferencia es que utilizando un byte de clase podemos utilizar valores nulos, ya que las clases, al ser objetos, podemos apuntar nuestras variables a valores nulos. Y lo segundo es que nos permite también, además de tener un valor en concreto, nos da, al ser una clase, diferentes tipos de métodos en el cual nosotros podemos utilizar para manipular ese dato, como puede ser, por ejemplo, transformarlo a string, o transformando a float, o transformando a cualquier tipo de datos que queremos que contenga los métodos de esta clase. Cosa que si tenemos en un byte, es decir, en el tipo primitivo, no tenemos ningún tipo de método, ya que no es un objeto de Java, es un dato primitivo, no hereda de ningún tipo de clase. Para hacerlo un poco más simple, vamos a verlo más concretamente solo usando el tipo de dato entero. Si estás empezando en el mundo de Java, lo principal que estarás usando continuamente es directamente el valor de tipo primitivo y nunca, o casi nunca, en formas excepcionales, utilizarás el tipo clase. Pero aquí te voy a dar unos ejemplos de por qué podemos utilizar los tipos clases y de qué nos puedes ayudar. Por ejemplo, si tenemos un método en el cual nosotros queremos realizar algún tipo de lógica, como por ejemplo, si tenemos un método que sea void sumar, en el cual admite un parámetro que sea, por ejemplo, o dos parámetros que sean entero x y entero a. Si nosotros hacemos return x más a, bueno, podemos enviar como retorno un entero también. Aquí no tenemos ningún problema, ya que estamos utilizando x y x y a no permite que sea nulo. Es decir, nosotros podemos llamar directamente sumar y podemos darle 0 o 1, y esto nos devolverá un tipo de dato que es en principio un entero, que esto es resultado, por ejemplo. Eso está bien, pero si nosotros quisiésemos de forma que nuestra lógica admitiese datos de tipo nulo, por ya que sea que nuestra lógica queremos manipular en el cual un parámetro puede llegar a ser nulo, nosotros no podremos hacerlo, ya que si en vez de hacer 0,1 quisiésemos hacer 0,null y verificar que, por ejemplo, bueno, si a es igual a nulo, entonces lo que queremos es retornar directamente x. Esto, como estamos viendo, Java no nos lo permite. ¿Por qué? Porque simplemente al esperar un tipo primitivo, nosotros no podemos enviar un valor nulo, o sea, no nos deja. Lo que tenemos que utilizar entonces son los integers o la clase de tipo que estamos utilizando. O sea, la clase del dato primitivo que estamos utilizando. Y en este caso, correctamente, sí que podemos utilizar un valor nulo en el cual, bueno, dice, yo quiero intentar sumar, pero si tú en mi lógica me estás diciendo que a es igual a nulo, se me está pasando un valor nulo, yo lo que voy a intentar es que, bueno, una suma, ¿para qué voy a sumar? Yo directamente te voy a devolver el valor x, ya que no puedo sumar con nulo. Es decir, los valores de tipo de clase nos permiten guardar referencias a nulo, que es en principio, para decirlo así, es en principio en Java un valor nulo es un valor que no existe, o sea, no hay referencia a ello y no existe en nuestra memoria. Pero además de ello, por supuesto, como ya hemos dicho anteriormente, nos permite diferentes tipos de métodos en los cuales nosotros podemos hacer, por ejemplo, llamar a métodos estáticos, ya que tenemos una variable que sea, por ejemplo, string, un entero, en el cual nosotros tenemos un string que sea un 1, nosotros lo que podemos utilizar es integer
.parseInt, en el cual podemos empezarle un string, que este parseInt es un método estático dentro de la clase integer, que si no sabes lo que es un método estático, te dejaré un vídeo aquí arriba para que lo pinches o abajo en la descripción. Intentará transformar nuestro entero a un tipo de dato primitivo que es entero. Aunque nosotros lo podemos indicar de alguna forma, es decir, nosotros podemos hacer entero string, pero podemos decir Java es lo suficientemente inteligente para castear estos tipos de datos. Es decir, si nuestro método devuelve un tipo int, que es al final un entero de tipo primitivo, nosotros lo podemos indicar que lo que queremos es un integer de tipo de clase, porque Java entiende y es lo suficientemente inteligente para decir, bueno, tú me estás devolviendo aquí un entero de tipo primitivo, pero yo sé que en realidad yo lo puedo transformar a una clase, ya que una clase al final lo que engloba y lo que recubre es un dato primitivo dentro de la clase. O sea, lo que tenemos al final dentro de la clase integer es nada más y nada menos que el valor primitivo de int. Es decir, tenemos su valor. Lo que estamos haciendo es dentro de la clase guardar el valor primitivo, en el cual dentro de la clase tenemos métodos que nos ayudan a modificar este valor. Pero no es ni más ni menos que un recubrimiento de una clase de un tipo primitivo. Esto es bastante útil, ya que nos permite bastante flexibilidad a la hora de realizar nuestra lógica en nuestro algoritmo, ya que nosotros podemos utilizar integer o integer primitivo dependiendo de que nuestra forma de lógica que queremos aceptar. Por ejemplo, aquí damos flexibilidad al programador a que si nosotros pasamos entre los datos que podemos pasar son los dos de tipo clase, damos la opción al programador que tenga la oportunidad de pasarnos valores nulos. El problema de esto, al tener mayor flexibilidad, da mayor carga a que nosotros tengamos que comprobar que efectivamente nuestros datos no sean nulos, ya que si son nulos puede darnos algún tipo de excepción, como puede ser el null pointer exception. Entonces, y esto ya depende de ti, de como programador, de utilizar un tipo de dato primitivo en el cual no admite nulo, o un tipo de dato de integer que te da mayor flexibilidad a la hora de utilizar diferentes tipos de herramientas que nos provee la clase de integer o de otro tipo de datos primitivos, de utilizarlo como tú creas mayor conveniente. Bueno, espero que te haya gustado. La verdad es que para mí esto fue una cosa que cuando yo empecé a estudiar Java no llegué a entenderlo de por qué existía estos dos tipos de casos. Sí, al final era para mí lo mismo, pero después de un tiempo programando y aprendiendo sobre Java, te das cuenta de que sí tiene sentido de tener estos tipos de datos. Yo espero que te haya gustado mucho el vídeo. Si te ha gustado, como siempre, te agradecería que dejases un like y que te suscribieses al canal. Si tienes algún tipo de duda, como siempre, puedes dejarlo en la caja de comentarios que te responderé lo más rápido posible. Espero verte en el próximo vídeo y hasta luego.